Hola, buenas a todos chicos, aquí Jorge, otro día más en Derrizando la Ciencia. Hoy os traigo un vídeo muy especial, a nada más y nada menos que a Nicolás Atanes Santos, bienvenido. Bueno, esto ha sido todo una odisea para que nos podamos encontrar, porque sí quería hacer una actividad un poco más grande dentro del grupo de estudiantes de la RSEF, pero bueno, lo vamos a dejar en algo aquí más íntimo, que podamos hablar tranquilamente, ¿vale? Te prometo que esto no es no va a ser un podcast de Jordi Wild, no es mi intención como tal. Sí, tenía muchas ganas de traerte porque sí compartimos este afán por la divulgación, es verdad. Bueno, yo simplemente me muevo un poco más a una menor escala, pero sí me causa esa curiosidad el poder hablar con gente que ya ha explotado, está ahí haciendo cosas a un impacto que es nacional, como es tu caso, eh, muy reconocido bueno, por tu movimiento de virus matemático. Vaya, la primera vez que supe de ti fue hace un año así, cuando vi un artículo que te hicieron sobre tus rutas matemáticas que, conche, que ha sido algo tan sonado que hasta Terence Tao, ¿no? Que yo creo que es de los matemáticos sí, más reconocidos, tanto a nivel divulgativo como profesional, pues fue a una de tus rutas, ¿no? Pero también, bueno, conocer un poco sobre ti, ¿no? De dónde viene este afán por las mates, ¿no? ¿Qué te ha impulsado a crear todo este movimiento, esta bomba, ¿no? Que ha pillado tanta fuerza, vaya, simplemente en un par de años. Bueno, ya llevas tu tiempo, pero que ha ido creciendo exponencialmente, ¿no? De dónde viene todo esto? Bueno, yo creo que gracias sobre todo por la introducción, la verdad que muy contento de estar contigo. La verdad que yo creo que todo esto comenzó, bueno, como todos, pues con esa introducción a las matemáticas, a la ciencia, en este caso, pues gracias a toda la enseñanza de matemáticas que he tenido desde que he sido muy pequeño. Yo soy de una comunidad donde las matemáticas nunca habían sido muy respetadas, de hecho ni siquiera tenemos grado de matemáticas en Navarra, y aunque yo nací en Burgos, yo me fui muy rápido a Pamplona y siempre pues he tenido en Pamplona el interés pues por aprender más matemáticas porque son una disciplina que siempre me ha cautivado un montón. Y cuando yo estaba en sexto de primaria, pues fue un error en el que tenía la profesora en la pizarra el que hizo darme cuenta pues de que yo quería dedicarme a esta disciplina. Y al paso de los años siempre he tenido profesores de matemáticas que me han ido permitiendo avanzar un poco hasta que en bachillerato yo logré cautivarme por las matemáticas con las Olimpiadas. Yo creo que todos en las Olimpiadas sacamos ese lado más crítico, más libre y más creativo, y yo creo que eso fue lo que más me llamó la atención. Pero es verdad que es muy difícil aficionarte a una ciencia o a las matemáticas en particular cuando no tienes a gente en tu entorno que le gusta las matemáticas y con la que puedes hablar de este tema. Y yo pues fue cuando llegué en este caso a la universidad cuando pude llegar a hablar con más gente. Pero desde antes siempre he tenido ese afán de comunicar las matemáticas para quitarle ese miedo, ¿no? Que tienen sobre todo mucha gente. Y veía como en el caso del cambio climático teníamos el ejemplo de la Greta Thunberg o otros muchos líderes ecologistas que trataban de intentar cambiar esa percepción de la ciencia en la sociedad, y motivado en ese ejemplo pues dije, vamos a hacer algo por las matemáticas, que yo creo que hay mucho desinterés, mucho odio y mucho desconocido en este campo. Así que yo en febrero del 20, en el febrero del 2020, justo un mes antes del confinamiento, yo me marqué una fecha que era el 2 de febrero, porque era una fecha Sí. palíndromo, era una fecha muy, muy curiosa, y dije, aquí vamos a hacer algo que los medios de comunicación entiendan que estamos en una situación crítica y que hay que intentar defender las matemáticas de esto que llamaríamos el temor, la ansiedad a las matemáticas, y conseguir pues contagiar, ¿no? Como si fuese una pandemia, contagiar este amor, este interés por las matemáticas en toda la sociedad, vamos a decirlo de esta forma. Ese virus, bueno, primero el nombre, ¿no? Porque como tú comentas, o sea, eso, a ver, que el virus ya estaba sonando por aquí por España en los medios de comunicación y demás. No sé si cogiste el nombre a propósito por esto o por un poco, eso, hacer la coña de lo que estaba pasando o porque o esa intención ya la tenías de antes o sea, la veías así, ¿no? Como contagiar este amor. Pues yo siempre, yo desde marzo del 2019, muchísimo antes de que empezase la pandemia, yo tenía una página en Instagram que se llamaba Raíz de Mate, y ahí pues iba poniendo pues siempre curiosidades de matemáticas, algún chiste y demás. Y yo me acuerdo que hacia finales del 2019, mucho antes de que, o sea, antes de que se conociese la pandemia, yo me acuerdo que me abrió una chica en Instagram y me dijo que se sentía igual que yo, que también quería comentar matemáticas con más gente, y queríamos como contagiar, utilizamos este término además, contagiar ese interés por las matemáticas. Entonces era como que siempre de antes yo había intentado alcanzar a esa gente que las matemáticas pues ni fu ni fa, ¿no? Había intentado contagiar a la gente que las matemáticas nunca le habían llamado la atención. Entonces un poco como
esa manera de intentar que la gente que no le gusta las matemáticas, porque llegar al que le gusta, pues es interesante, pero creo que no es efectivo en el sentido de intentar contagiar a todo el mundo las matemáticas. Pues intentando llegar a esa gente que no había tenido ese toque con las matemáticas, pues surgió ese nombre de contagiar las matemáticas, que al final acabó siendo ese virus matemático como grupo de gente que divulga y se aficiona por las matemáticas. También, bueno, has comentado el caso de que pilló en un momento social donde varios jóvenes, bueno, sobre todo despuntó Greta Thunberg, haciendo un poco de research sobre ti, por ahí alguien te ha nombrado el Greta Thunberg de las mates. También he encontrado que eres redactor en un diario, Diario 16, ¿puede ser? Sí, 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 eso, bueno, de hecho, estoy, ahora voy un poco, termino un poco esa etapa, pero es cierto que durante un tiempo escribí en un periódico. Fue una cosa que me surgió además antes de incluso de empezar un poco todo esto, porque yo me acuerdo que ya te digo, con la página Raíz de Mate y tal, pues comencé a poner cosas de matemáticas y me salió la oportunidad de, pues, escribir de matemáticas. Yo siempre he pensado que los medios de comunicación son un espacio muy importante para llegar a un público muy amplio y la verdad es que pude escribir noticias de matemáticas que quizá otros medios Mm. de comunicación no habían empezado a escribir entonces y que ahora por hora, pues por lo menos pues lo que son los premios Abel y los ganadores de la Olimpia Matemática Española en este caso, pues poco a poco se van dando cada vez más a conocer y creo que es una cosa Mm. muy positiva para que la gente reconozca pues esta disciplina en el día a día, vamos a decirlo así. Además, cuando empezaste, bueno, me has comentado que tenías una página ahí de Instagram donde publicabas curiosidades, demás, ya a partir de ahí surgió todo esto. En ese momento ya tenías, claro, a referentes que ya llevan tiempo divulgando la divulgación matemática como Derivando, ¿no? A Eduardo Sáez, bueno, otras páginas como Mate Cercana. Yo de hecho me acuerdo que cuando empecé a divulgar en marzo del 19, yo empecé por una apuesta con un amigo que me dijo que si era capaz de llegar a una cuenta de matemáticas a 10.000 seguidores, porque en aquel momento, claro, era como matemáticas. Yo siempre las contaba a mis compañeros de clase y demás por una afición. Me acuerdo que el 14 de marzo del 2019 llevé pi, ruletas y curiosidades de matemáticas al aula de matemáticas y me acuerdo que, bueno, pues siempre contaba matemáticas a mis compañeros de la ESO, de bachillerato, y intentando comunicarlas. Y me acuerdo que ahí empecé un poco mi faceta. Pero yo me acuerdo que cuando empecé con esa cuenta de matemáticas me costaba muchísimo encontrar referentes. Teníamos a gaussianos, evidentemente a derivando, y de hecho los menciono justo en la entrevista del 2 de febrero del 2020 en Ujú. la televisión del País Vasco, que me contactó por casualidad por esta acción del 2 de febrero del 2020 y me contactó por casualidad porque decían, ¿qué vas a hacer ese día? ¿La vas a liar con las matemáticas? Y yo, más o menos. Y se interesaron mucho por el proyecto. Y a raíz de esa entrevista y de poner en Instagram, en Raíz de Mate, pues todo este tipo de iniciativas, pues surgió por casualidad pues eso, un montón de gente interesada por el proyecto, por intentar comunicar matemáticas en sus respectivas localidades y mucho más a causa de la pandemia del coronavirus que nos confinó en casa, ¿no? Pues salieron ideas para poder hacer charlas después del confinamiento y comunicar las matemáticas a un público más amplio. Yo me acuerdo que fue un trabajo muy amplio porque muchísima gente se interesó, demasiada para lo que pensaba. Y bueno, con el confinamiento, pues muchísimas de las restricciones nos obligaron a hacer actividades que inicialmente estaban previstas presenciales, pues online. Pero la verdad es que yo creo que este tipo de cosas, la verdad que fue una cosa inesperada que la gente pues se interesase pues por querer comunicar matemáticas a su entorno en tantas ciudades, dentro y fuera de España también, que hubo gente de otros países que se iba a interesar por comunicar matemáticas. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo te sientes tú ahí en ese momento de, oye, que esto explota, que esto marcha y a un ritmo que uno no se puede imaginar, ¿no? Porque esto, siempre que uno da ese salto, es como, a lo mejor, bueno, sí, hay cosas que se van construyendo a lo largo del tiempo, pero así tan de repente, entre comillas, corto periodo. Pues la verdad es que es complicado de definir, porque yo me acuerdo que durante la pandemia, o sea, empecé a, como mucha gente, a pasar el tiempo aburrido, la verdad, pero me acuerdo que empecé a idear diferentes cosas y fue salir de la pandemia y empezaron a pasar un cúmulo de reacción en cadena, vamos a decirlo de esta forma, un efecto dominó, en el cual, pues, primero me escribió el Consejo de Educación de la Comunidad de Madrid, después, a raíz de esa entrevista, de esa reunión, me contactó el periódico El Mundo para hacer una entrevista el mismo día, después me escribió Radio Madrid, o sea, Telemadrid, después me escribió otro periódico. Y fue como que cada vez que escribía un periódico me escribían otros dos para contactarme, después cuatro, y fue como, hubo un montón de medios de comunicación que se interesaban por lo que hacíamos y fue como demasiado inesperado para lo que ya estaba sucediendo. Yo me acuerdo que el 6 de diciembre de 2020 queríamos hacer otra iniciativa como la que habíamos hecho el 2 de febrero porque sabíamos que tenía interés y que había mucha gente que podía interesarse por esta iniciativa. Inicialmente la pusimos para hacerla presencial, de hecho estuvimos hablando con diferentes personas interesadas para organizarnos y hacerlas en diferentes puntos.
Y me acuerdo que por las restricciones de la pandemia nos tuvieron que escribir incluso desde el gobierno de España para pedirnos que por favor que lo hiciéramos online. Madre mía. Nos contactaron para pedirnos que este tipo de cosas. Y claro, este tipo de cosas, pues te das cuenta del alcance que puede tener una iniciativa que surgió así un poco de la nada. Y luego en 2021, pues seguimos con las iniciativas. En julio pudimos hacer una iniciativa, en julio de 2021 en diferentes ciudades y en Pamplona unas cuantas actividades. Y me acuerdo que ese año pues estuvimos reunidos con la comisaria europea, en este caso como si fuese una ministra europea de Educación, Innovación, Juventud, y nos prometió pues darle visibilidad a nuestras iniciativas. Y así fue, estuvimos invitados en un panel de educación. Pudimos constatar que hay un problema en la educación matemática. Pues es evidente que Ujú. muchísimos jóvenes no solamente odian las matemáticas, sino las suspenden. Y creo que es una situación en la que hay que intentar que los jóvenes aprendan y disfruten con las matemáticas para quitar ese miedo. Y de 2021, 2022, 2023, las cosas han ido siempre en aumento. Sí que es cierto que con el fin de la pandemia, pues hay gente que está un poco más al margen, pero sí que es cierto que siempre estamos haciendo ideas para intentar, pues, con esta misma línea, pues cumplir con el objetivo de mejorar las matemáticas, comunicarlas y eliminar ese estigma negativo de que hay gente que o no vale para las matemáticas cuando es mentira, o que hay gente que nunca nació para las matemáticas cuando es algo que todos podemos disfrutar con ellas y sobre todo podemos, bueno, hacer investigar con ellas, aprender con ellas y hacer ciencia con ellas. Así que eso es lo más importante. Bueno, lo que acabas de comentar, ese problema que hay en la educación que muchas veces, eso sí, parece que no sabes, no tienes un cálculo mental de la hostia, pues directamente no vales, te frustras o no entiendes geometría, no entiendes análisis, pues ya parece que no vale para las mates. ¿Dónde, no ya desde tu experiencia, porque ya llevas también, hablas mucho con profesores, has hablado con nivel de Ministerio de Educación, demás, que es un paso enorme. Desde tu punto de vista, ¿cuál crees que es ese problema? ¿Está en cómo se enseñan los contenidos? A lo mejor es cómo se dice a los profesores que tienen que enseñar la asignatura, porque yo estoy confiado de que, al menos yo, por ejemplo, en mi caso, tuve un profesor en bachillerato de matemáticas que era matemático y era, para mí fue un clave en decir, ostras, me encantan las matemáticas, de verdad ahora parece que las entiendo. ¿Cuál crees que es el problema, ¿no? Al resto de la Sí. población que le puede pasar? Yo creo que el mayor problema que tiene, mira, todo el mundo cuando le preguntas si le gustan las matemáticas o no, cuando te dicen que sí, la mayoría es pues un profesor, como dices tú. De hecho, creo que es la norma, ¿no? O sea, que la gente que le gustan las matemáticas es porque ha tenido un buen profesor. Y eso es un hecho que tenemos que sacarle partida porque creo que es muy importante que haya buenos profesores para motivar a buenos alumnos a interesarse por las matemáticas. Pero el problema es esa gente que no le gustan las matemáticas. ¿Cómo podemos llegar a tener personas en nuestro sistema educativo que odien las matemáticas hasta tal punto de tener lamentos constantes y sobre todo críticas destructivas hacia las matemáticas, ¿no? Porque hay gente que tiene ansiedad por las matemáticas. ¿Cómo podemos tener gente en nuestro sistema educativo que tiene unos niveles de ansiedad tan grandes por las matemáticas hasta el punto de causarles problemas hasta serios de salud? Entonces yo creo que las situaciones, no tanto el nivel de los profesores, sino el nivel de cómo hay alumnos en las aulas que desde bien temprano, pues porque los padres han utilizado matemáticas como castigo, por no tener un nivel por las matemáticas suficiente para los primeros cursos del aprendizaje, por diferentes motivos, o simplemente por el hecho de que las matemáticas no signifiquen una actividad cultural o una actividad importante para las personas de un instituto. Yo creo que el hecho de que no haya comunidades importantes y fuertes y bien asentadas en los medios de comunicación en las diferentes ciudades hace que las personas contagien este desinterés por las matemáticas. Siempre está la típica imagen del guay de la clase que comenta en clase de matemáticas, ¿y esto para qué me sirve? O ¿y esto menudo rollo? O esto qué aburrido? O esto es una mierda. O como alguna vez he escuchado yo, tío, esto no me interesa nada, ¿sabes? Entonces yo creo que al final la gente lo ve así porque si tú a una persona le enseñas el logaritmo y las cuatro propiedades del logaritmo, pues es como si yo te enseño el fútbol, te digo, mira, esto es un balón, unas zapatillas de fútbol y esto es como se atan los cordones en unas zapatillas de fútbol. Ah, pero te quedas igual. Claro, te quedas igual, pero si tú le enseñas que hay partidos de fútbol, que la gente vive el fútbol con su corazón y que tiene un equipo en el corazón, yo creo que lo vive de una manera diferente. Las matemáticas son exactamente igual, o sea, las matemáticas tienen una serie de reglas, como la tiene un juego, la tiene un deporte, y la gente lo que tiene que hacer es disfrutar y saber que
estas matemáticas nos están sirviendo para el desarrollo de los teléfonos móviles, que hay matemáticas en todas las ciudades del mundo, y que incluso hay matemáticos guays, hay matemáticos que juegan a fútbol. Yo, por ejemplo, sé que hay un matemático que juega a fútbol y es un futbolista de hecho conocido. Ha habido matemáticos, de hecho, jugando en primera división, y las matemáticas nos rodean. Hay hasta matemáticos que han llegado a ser primeros ministros de sus países y matemáticos que han sido pioneros en diferentes áreas. Y yo creo que este tipo de cosas, incluso matemáticos que luego también por ejemplo, han sido físicos y científicos en general. Y yo creo que todo esto nos hace ver la inmensurable cantidad de matemáticas que se encuentra en nuestro entorno y cómo es posible que esto no lo sepa la gente que está en el instituto, que es lo que le haría decir, ostras, a lo mejor les tengo que ver de otra forma, no como una serie de reglas sin sentido, sino como un lenguaje que me permitirá poder avanzar en el mundo en el que vivo, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa que falta y que hace que muchísima gente pues diga, yo las matemáticas, ¿para qué? Falta esa comunicación, falta animar a la gente, como diría yo, animar del estilo fan a las matemáticas de una forma diferente. Y eso el problema es que hay mucha gente que está desmotivada y yo creo que falta una generación, y yo creo que como buena noticia está viniendo, una generación de profesores de matemáticas que va a animar a los institutos, va a animar a los jóvenes a aficionarse a las matemáticas de esta manera y quiere aprenderlas con gusto, porque al final es verdad que son difíciles. Pero como lo justo escuchaba esta semana pasada un compañero, sarna con gusto no pica, pues yo creo que eso es Totalmente. lo más importante. Así que hay que animar a la gente a las matemáticas y no necesariamente a estudiarlas, que esto también quiero remarcarlo, porque esto es una cosa muy importante. O sea, no quiero que todo el mundo estudie matemáticas. Bueno, no es que no quiera, es que no es viable. Hace falta médicos, hace falta policías, pero es Efectivamente. cierto que ese enfoque matemático, que estamos en un siglo de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías, que necesitan de un enfoque cada vez más matemático. Y esto no lo digo, esto lo dicen. Yo he escuchado a gente experta en inteligencia artificial, de OpenAI, de diferentes ámbitos, en esta guerra geopolítica donde hace falta la ética, donde hace falta muchísimas cosas, las matemáticas se posicionan en un centro del análisis de datos y sobre todo de la mejora de inteligencia artificial para que funcione mejor y que seamos como sociedad capaces de entenderla. Que eso es un reto súper importante, porque cuando algo no lo entiendes, puede llegar a dominarte. Y eso es lo más importante, que las matemáticas ahora mismo tengan que ser algo que la gente la entienda y sobre todo se aficione para no tenerle miedo a estos avances que estamos viviendo en este siglo, que es inevitable. Sí, totalmente. Vaya, eso sobre todo, como tú dices, no es que ahora todo el mundo tenga que estudiar matemática o desde mi parte de la física, no, tampoco quiero divulgar para que todo el mundo estudie física, es quitar ese miedo de que hay veces que a lo mejor la matemática es como un castigo, algo que te imponen, para ti es una forma muy oscura que no llegas, no has encontrado el modo de entenderla, pero es un castigo. También eso hay que recargar tanto, bueno, en la sociedad de que también si a lo mejor no entiendes las matemáticas, no es que valgas menos que alguien que la entienda. Sabemos que cada uno tenemos nuestras actitudes, igual que a ti te gustan las mates, a mí la física, al de allí le gusta la literatura y es genial escribiendo. Y porque te guste esa parte a lo mejor más ciencias sociales, de letras, no tienes que tener miedo al resto y también puedes llegar a comprenderlo, a comprender esas mates y como tú dices, ahora vivimos en un mundo de cambio que está basado en, bueno, en esa informática que por detrás hay un mundo de matemáticas. Sí, Fíjate que en este mundo donde estamos, hay muchísima gente que tiene vocaciones por diferentes áreas, por la literatura, como dices, por la medicina. Yo lo que creo es que lo que hace falta es eliminar ese desamor por las matemáticas, porque hay una cosa muy importante que quiero decir y es que creo que un problema muy grave no es que no seas matemático. El problema es que no eres matemático, pero es que además tienes odio a las matemáticas. Es que muchísima gente pasa por la secundaria y quizá, por ejemplo, pues no sepa lo que es el sushi o no le guste lo que es una mochila. Hay cosas que le pueden llegar a no gustar o gustar, pero es que hay gente que sale bacheto con un odio por las matemáticas que le perdura de toda su totalmente. vida. Y ese odio por las matemáticas, que hay gente que me bromea y me dice, pues quitamos las matemáticas y así nadie sale con odio, ¿no? Pero es que hace falta hace falta aprenderlas hasta un nivel y hace falta que no salgas del bacheto sin ese odio por las matemáticas. Entonces, es un reto de enseñarlas sin que la odies. Y es un reto muy difícil. Entonces, yo creo que aunque estudies literatura, aunque estudies medicina, aunque estudies lo que quieras estudiar, que no salgas con ese odio por las matemáticas, porque quién sabe si alguna de las personas que está estudiando en un instituto, el día de mañana va a convertirse en un político de primer nivel y va a decir, como odiaba las matemáticas, no voy a invertir en matemáticas. Y es lo que estamos Totalmente. viendo en algunos países, en algunos lugares, o incluso existen los sesgos, ¿no? De decir, bueno, yo no voy a hablar de matemáticas en los medios de comunicación porque por mucho que me han puteado en la secundaria. Y eso pasa, yo creo que al final este tipo de cosas hay que intentar evitarlas porque yo creo que las matemáticas no merecen ese odio que tienen en muchas personas en el día a día. Por ejemplo, hay muchos profesores dentro de este ámbito que, bueno,
dentro de su materia, no les gusta o tienen cierto recelo el tema de la divulgación porque cree que va a llegar a sustituir bueno, sí, su actividad docente. ¿Cómo ves esta forma de pensar? Mira, yo creo que esta es una cosa que me hace mucha gracia porque yo creo que nunca, o sea, eso, eso lo primero de todo decir que la divulgación no va a quitar la labor docente, pero nunca, porque digámoslo que la divulgación es una forma de comunicar las matemáticas, ¿no? O sea, algunas personas, incluidas profesores también, por supuesto, pero también otras personas, matemáticos profesionales. Aquí también quiero incidir, que los matemáticos profesionales, luego si quieres comentamos el tema de cómo matemáticos también ven la divulgación, porque creo que es más problemático en los científicos, vamos a decirlo así, punteros, que Claro. en los profesores. Pero sí que es cierto que nunca, porque digamos así que el divulgador de las matemáticas lo que hace es comunicar las matemáticas para que las personas pues cambien su chip, pues aprendan algo nuevo pues cambien su forma de ver las matemáticas. Ostras, pues esto pensaba que no me gustaba y mira, he encontrado una cosa que me gusta. Pues eso es lo que hace un divulgador de las matemáticas. Es como digamos así una labor activista, vamos a decirlo de esta forma. Mientras que un docente lo que hace es instruir. Es la forma en la que enseña pues valores, enseña experiencias, enseña sentido crítico, pero sobre todo enseña matemáticas a un estudiante para que salga del bachillerato con una serie de competencias. Y yo creo que una sin la otra no puede existir. Es que la divulgación y la educación están dentro del mismo área de estudio porque al final son cosas que son súper importantes. Y yo creo que un profesor de matemáticas debería también hacer divulgación, al igual que los divulgadores deberíamos de seguir llamando a las personas a que sean profesores por la falta de profesores que tenemos ahora mismo. Pero volviendo al tema de cómo se ve, igual aprovecho y comento que creo que la situación es casi peor con los matemáticos del primer nivel. Mm, Y aquí quiero decir que yo, además de divulgar matemáticas, soy una persona que intento unificar los dos mundos, porque parece que las matemáticas punteras y la divulgación de las matemáticas son cosas totalmente separadas. Y como decíamos al principio de la charla, tienes todos unos mejores matemáticos del mundo. Y ha reconocido esta actividad de divulgación como una excelente actividad de divulgación. Pero como él, por ejemplo, quiero comentar también aquí que yo estuve con él en Oslo el año pasado, en la gala del Premio Abel. Estuve con el ganador del Premio Abel, estuve con el Hertz Holden, que fue secretario de la Unión Matemática Internacional, es el que se ujú. encarga del Premio Abel o la medalla Fields. Sí. Y creo que todas estas personas de primer nivel reconocen la importancia de la divulgación de las matemáticas porque saben que en lo que estamos haciendo ahora mismo hoy en día no es contar las matemáticas de una forma, no, con rigor y como yo muchas veces digo, divulgar matemáticas de verdad. Que la gente entienda que resolver un problema de matemáticas, que la gente entienda que la enseñanza de matemáticas es ahora mismo fatal y que tenemos que intentar mejorarla para que la gente sepa matemáticas como son de verdad, sin esconderle nada, sin decirle, no, pues las matemáticas son no sé qué, no, hay que saber lo que son matemáticas. Y yo creo que la sociedad en su conjunto, cuando descubre que las matemáticas de verdad son lo que son, creo que le encuentra el sentido crítico, la libertad de aprendizaje, como decía con las Olimpiadas, y al final acaba cogiéndole esa afición que yo digo. Así que yo creo que ni los profesores ni los matemáticos deben de asustarse los que hacemos divulgación, porque la intersección no es nula, o sea, la intersección es casi completa. Los matemáticos, los divulgadores de las matemáticas y los profesores de matemáticas estamos en el mismo plano. Así que yo creo que eso es súper importante dejarlo claro. Bueno, y ahora siguiendo con esta idea de conectar mundos, tú eres estudiante de matemáticas en la UAB. ¿Cómo viste ese salto del INSTI a la universidad? ¿Cómo lo has visto ese salto de dificultad? O a lo mejor no, a lo mejor lo ves como un progreso lineal, ¿no? A nivel matemático y cómo lo compaginas en tu día a día de exámenes que tendrás, de trabajos, con seguir ahí en la cresta de la divulgación. Pues mira, te cuento. O sea, el tema del paso es evidente que es una discontinuidad, digámoslo así, para comentar matemáticamente hablando. Es evidente que es un salto grande, ¿no? Pero yo creo que es un salto grande por lo que mencionaba. Yo creo que a nivel de secundaria, tal y como tenemos actualmente enfocada la educación, y creo que esto, ojalá dentro de unos años veamos este vídeo y digamos, mirad cómo ha cambiado la educación. Pero tal y como está Ojalá. enfocada hoy en día la educación, se presentan las matemáticas y las asignaturas en general como un cúmulo de conocimientos que te tienes que aprender para el examen. Y, Ujú. y el mejor ejemplo lo tenemos en historia, pero es que matemáticas no dista mucho de ese formato de memorización. Yo que soy de Navarra, los exámenes literalmente son saberse el tema Roche-Frobenius, Totalmente. saberse el tema Bolzano, saberte las ecuaciones de geometría. Y es que creo que tú, Jorge, que no sé si hiciste la selectividad en Andalucía, imagino, Sí, no lo decía. no sé si cambiará mucho los temarios. Yo creo que en toda España se presentan estos cuatro temas y se te Sí, más o olvida. menos. Claro. Entonces al final son conocimientos que parece que están en toda España estandarizados de una forma y dices tú, ¿cómo es posible que se les pida aprender esto tan a rajatabla?
Y yo creo que lo más importante no es aprenderse a rescatar algo, sino aprenderlo. Y entonces al final el salto es evidente, el salto entre secundaria y universidad es muy evidente, porque en la universidad se te pide un enfoque mucho más diferente, mucho más crítico, mucho más reflexivo. Sí que es cierto que todavía en la universidad, al final sí que es cierto, porque para evitar este salto se está cada vez más, vamos a decirlo así, bachillerizando, ¿no? Las universidades para Ujú. intentar que los conocimientos sigan siendo estandarizados. Y yo creo que eso es un problema que, sí, que también puede haber en la universidad, pero ya no es tan memorizar los problemas como puede ser en bachillerato, así que ese salto es muy evidente. Y eso respecto al tema de compaginación, yo creo que es un tema que lo que hay que hacer es, evidentemente, hacerlo desde la pasión. Yo cuando divulgo matemáticas, a veces se me escapa divulgar un concepto que estoy aprendiendo ahora mismo en pregrado, y a veces digo, madre mía, algún día voy a divulgar aquí topología de variedades, no sé, Sí, riemannianas, y alguno me va a decir, ¿qué estás divulgando, tío? No, pero a veces está bien intentar ponerse como reto contar lo que estás aprendiendo. claro. Yo, a James Maynard, por ejemplo, le hicieron una entrevista. James Maynard ganó la medalla Fields 2022, es profesor de teoría de números en Inglaterra, y James Maynard decía que él ha aprendido muchas matemáticas enseñándolas, o comunicándolas, divulgándolas, y él está muy a favor de la divulgación también, aquí remarcando con lo que decía antes de que los matemáticos respaldan la divulgación. O incluso hay una frase atribuida a un matemático que no se sabe exactamente quién, diré que es a Hilbert, porque en algunas fuentes pone que es a Hilbert, que dice que una teoría matemática no está completa hasta que eres capaz de explicársela a la primera persona que pase por la calle. También esta frase se la atribuye incluso a físicos. Yo creo que esta frase se tiene que atribuir a cualquier científico prácticamente. Si no es capaz de entenderlo, si no es capaz de explicarlo, es que no lo entiendes completamente. Sí, sí. Y yo creo que esto es una cosa que cuando haces divulgación lo puedes compaginar muy bien, justamente por este tema. Porque si eres capaz de divulgar lo que estás haciendo a tu familia, a tus amigos, a tu entorno, estás aprendiendo bien. Y yo creo que la divulgación, mucha gente me pregunta, ¿y yo cómo puedo divulgar? Aquí luego podemos partir también un poco de cómo puedo divulgar. Yo creo que aquí, al igual que como con otras muchas cosas, nos podemos preguntar, ¿cuál es mi acción individual por la divulgación? Yo Ujú. creo que empieza contando a personas cercanas qué es lo que estudias y explicarles o defenderles que lo que estudias es algo verdaderamente importante. Porque muchas veces en nuestro entorno tú dices, estudio matemáticas, estudio física. Yo creo que aquí en este mundo están las dos cosas muy juntas. Sí. Y la gente siempre suele responder, hostia, o sea, que tú eres de muy listo. Hostia, o sea, que tú tienes unas Es notas tal altísimas. cual. Entonces, yo creo que al final la gente en nuestro entorno nos intenta poner unos niveles altísimos, o sea, valga la palabra, ¿no? Entonces, yo creo que al final el primer paso es intentar desmitificar a la gente que somos personas dioses de otro planeta, que vivimos A que tenemos un en una- intelecto superior. en un intelecto superior. O sea, o sea, yo creo que hay gente, por ejemplo, que se sorprendería con algunos compañeros de clase que son futbolistas en un equipo de fútbol, que son como cualquier amigo mío, y la gente dice, hostia, o sea, que vosotros en clase sois todos unos. Y yo, no, pues puede ser tú mismo un compañero de clase. Claro. Entonces, yo creo que al final matemáticos hay muchos, ya te digo, como he dicho antes, hay matemáticos en política, en deportes. Hay un matemático estadounidense que se llama John Urschel, que estuvo en la NFL ¿No? siendo jugador. Y es matemático. De hecho, hay una entrevista que le hicieron en el New York Times en donde decía que había dejado la NFL para dedicarse a un doctorado en Joder. matemáticas. Entonces, al final, yo creo que esto demuestra que los matemáticos estamos en prácticamente todos los lados y, y cada vez más. Entonces, yo creo que no hay que pensar que los matemáticos estamos en ningún lado. Así que yo creo que el hecho de cómo empezar a divulgar, yo creo que es contarlo con pasión, Mm. con interés. Y bueno, compaginarlo es una labor que es bonita y que yo creo que cada vez más las universidades lo entienden porque es una labor necesaria y que nosotros como jóvenes también tenemos esa parte joven más cercana a las personas que están a punto de entrar al grado Sí. que nos permite pues contar a la gente joven desde nuestra experiencia pues cómo ha sido todo este paso. Así que así es como un poco empieza la experiencia y la forma de entrar a la divulgación. Vaya, totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, oye, uno de los motivos por los que yo quería montar una actividad, bueno, contigo hablando y demás, aunque también tenía proyectado contactar con más gente, era precisamente para esto, para que chavales que a lo mejor acabasen de entrar a la carrera, que, por ejemplo, en física sí tenemos referentes muy claros ahora, como Javier Santolaya, Quantum Fractor, etc. Esos chavales que tienen esa pasión por la divulgación, el ver que hay gente, bueno, chavales también como tú y como yo, que hemos querido dar este paso de salir al mundo, decir, a contar lo que está pasando dentro de las universidades, que ese conocimiento no se quede ahí, que no os parezca algo como oscuro, místico, de ese punto, que es algo que nos rodea en nuestro mundo y que Sí cualquiera que de nosotros, quiero. sí, Sí que me gusta destacar una cosa muy importante en este campo, lo que acabas de mencionar. Hay un problema muy evidente ahora mismo. em, Justamente
ahora mismo vivimos en una sociedad en la cual muchas personas quieren entrar a los grados pues, por las experiencias que los rodean, ¿no? Por la divulgación sobre todo, porque la Ujú. divulgación alcanza a un número muy elevado de personas. Y yo quiero destacar aquí que, o sea, yo creo que, como decíamos antes, tampoco es verdad que todo el mundo estudie Sí, matemáticas, sí. hay una cosa muy importante que es el easiness effect, en español el efecto simplista, y es un efecto que ocurre cuando las personas que escuchan divulgación científica, en este caso matemática o física, pues cogen una confianza por estas disciplinas muy rápido. Sí, entiendo, Creo que entiendo. es evidente que la divulgación, lo que la divulgación hace que la gente le guste más, pero lo que no hay que coger es confianza, porque es evidente que es complicado. Y aquí que hace una apología al triste sistema de acceso a la universidad, y que mucha gente que vea este vídeo y que diga, o sea, pues ahora yo quiero estudiar matemáticas o yo quiero estudiar la física, que, que si lo quiere con corazón, que entre. Porque si no le da, si la nota o lo que sea, que tiene universidades, la universidad de distancia que con superar selectividad y conseguir bachillerato puedes entrar, o otros muchos remedios pero que nunca se quede fuera de aprender, porque el aprender formal en la universidad es una cosa y el aprender por su cuenta es otra. Y yo creo que aquí lo quiero remarcar porque hay mucha más gente que pregunta, ¿y si no entra en el grado? Y hay gente que se olvida de esta disciplina y se olvida de por vida y quizás sean personas fantásticas en estos campos. Y Sí, yo sí. creo que aquí al final es integrarlo porque, joder, al final los que hacemos esta disciplina somos funciones integrales, somos integrables, o sea, hay que integrarse en esto. Y yo creo que al final es importante que la gente lo sepa, porque el efecto divulgadores y entrar a la universidad porque tengo un 14 a veces es un problema que luego se acaba haciendo en un abandono muy grande. Y yo creo que la gente tiene que entrar con pasión, asumiendo que la carrera no va a ser una carrera fácil, pero Efectivamente. también asumiendo que si lo consigues y de verdad te aficiona, es un mundo precioso. Y yo creo que tiene que haber personas punteras investigando matemáticas y o física, y tiene que haber personas de base disfrutando un montón con este tipo de cosas, como yo las disfrutaba estando en la ESO y ni siquiera era matemático. O sea, yo en la ESO lo disfrutaba, me acuerdo que me ponía con problemas de olimpiadas, que con papel y boli lo resuelves, y no eres matemático por ello. Y hay personas punteras investigando si por ejemplo, si todo primo mayor que 2 se suma de todo número par mayor que 2 se suma de dos números primos. Pues hay matemáticos investigando cosas como estas, más específicas, y yo creo que es lo más importante. Pero sobre todo esto lo menciono para que la gente Sí. tenga conciencia de todo este tema, y si lo tiene, que se anime a entrar. También hay un mensaje que siempre que tengo oportunidad me gusta darlo, y, eso, para la gente que acaba de entrar a la carrera, como hemos comentado, yo creo que en cualquier carrera de ciencias dista mucho lo que tú ves al final de bachillerato de lo que es el primer año de carrera. Obviamente, nosotros tenemos la asignatura de cálculo que nos propone otra vez redefinir los límites, las integrales, nos lo explican más profundamente. Y hay gente a lo mejor que este salto, claro, lo acabas de hacer el año pasado, pero llega a un punto en ese nivel de profundidad que cuesta. Y hay mucha gente que se desanima y de ahí el abandono, que a lo mejor ahí te plantan el primer suspenso de tu vida, que acabas de entrar a la carrera con una nota altísima, con un 13 y pico, que no has suspendido, que esto sabes que te encanta, pero oye, a lo mejor el examen de integrales, el primer examen que haces, pues te han plantado un 3. A mí me plantaron un 2,5. Sí, Pero, también. O sea, pero que es eso, el saber que si de verdad te gusta, que no sea un impedimento, que no vas a ser, no eres el primero ni el último al que le ha pasado, básicamente. O sea, no De hecho, sé. Sí, al que no le pasa, le pasa en otras asignaturas. Que no, claro. no es cuestión tampoco de compararse, porque yo creo que en este mundo de las matemáticas y demás, o sea, hasta llegar las notas tienen que ser una especie como de cribado, digámoslo así. ¿Es un nivel del talento? No lo sé. No vamos a entrar en eso porque eso ya es didáctica y nosotros Ah, eso sí, otra lo cosa. tenemos. Pero eso es un mundo entero de análisis. Sí que es cierto que lo más importante, como tú dices, es persistir. Porque al final, oye, si tú le dedicas y has suspendido, es porque ese paso es muy grande. Es evidente que es un paso muy grande. Sí, Así que al final lo más importante es no desmotivarse. Y como digo, o sea, que las personas que si no llegan por la nota o lo que sea, pues que se busquen la universidad a distancia. O que hagan otro grado y luego pidan un cambio de expediente. Que les den gente. por forma amateur, es decir, por propia cuenta. Yo creo que hay millones de formas de disfrutar con las matemáticas y física en este caso. Yo creo que hay millones, millones y cada vez habrá más. O como dices tú, pues observando vídeos en YouTube que cada vez la calidad está subiendo. Yo creo que todo este tipo de cosas son la clave. Yo a mí, por ejemplo, yo creo que hay gente que me pregunta, gente que estudia arquitectura, medicina, es que a mí me encantaría poder entender un paper en matemáticas. Y te pones con esta persona online y dices, ¿qué es lo que más te gusta? Y te dice, la combinatoria. Y estudia medicina, ¿eh? O sea, es que estudia medicina. Jo, Entonces vamos a ARXIV, abrimos un artículo de combinatoria, así alguno chulo, yo que sé, el típico problema este de tienes tres clavos y quitando sí, cualquiera de ellos tal, y tiene que ver con A la menos uno, A tal, y le explicas un poco todo este funcionamiento
y se queda flipando. Y yo creo que es una persona que no estudia matemáticas. Y a lo mejor habría querido estudiar matemáticas, pero no había matemáticas en su comunidad. Como yo decía, en Ujú. Navarra no hay matemáticas, es un problema muy grave, ojalá se acabe implantando dentro de poco. No hay ni física, no hay química, bueno, química creo que hay en la privada, pero no todo el mundo está para pagar ese dinero. Y Claro. aquí también quiero también apoyar a un tema también muy importante, y es el hecho de, como justo mencionábamos antes, del abandono, ¿no? Yo creo que también, por ejemplo, cuando he dicho persistir, aquí también que tú y yo somos estudiantes, a ver si algún día profesores y nos A ver. arrepentimos de estas palabras, pero creo que es importante destacar que también no tenemos que seguir exactamente todos los pasos tal cual lo dicen los profesores. A veces en la universidad se busca la absoluta excelencia en absolutamente todo, y lo más importante, repito, es aprender de verdad, de encontrar qué es lo que más te gusta y poder tirar para adelante con ello. Y yo creo que si en un examen de cálculo no te ha ido bien, no significa que no valgas para esto. Obviamente tienes que ser crítico con tus intereses de verdad, Efectivamente. porque una cosa es propio y demás, pero que como dices tú, no vas a ser ni el primero ni el último en tener ese problema con la asignatura. Así que de Vaya. verdad que cualquier persona que tenga interés que tire para adelante con esto. Bueno, quería comentar, quería meterme un poco más en una de tus iniciativas más sonadas, como son las rutas matemáticas, que, como te comenté antes, fue como yo te conocí cuando salió un artículo tuyo, no me acuerdo en qué diario, y me pareció muy curioso y justo, pues, es en torno a noviembre, así, yo contacté yo quería, mi intención inicial al contactar contigo era pedirte el favor de que si podrías dejar usar este concepto, o sea, obviamente no bajo el nombre porque lo queríamos plantear un poco distinto, pero este concepto de dar paseos aquí por Granada para poder explicar, bueno, conceptos físicos también de nuestro día a día. Al final eso, bueno, como aún estábamos viendo cómo hacer, pues no quise ahondar en eso, pero bueno, fue derivando en esta charla que tenemos hoy, ¿no? ¿Cómo surgió esa idea, ¿no? De dar el paseo y decir, oye, pues ese edificio, pues a ver si le puedo enseñar a la gente o proponer cuánto mide o cuántas ventanas hay. Pues lo primero de todo, obviamente, o sea, yo creo que se puede utilizar lo primero de todo porque es una cosa que hace falta, ¿no? Que la gente, como decíamos, ¿no? Si queremos que la gente pueda estudiar matemáticas, que matemáticas en todas las universidades, pues justamente con esto también, que hay iniciativas tangibles, ¿no? Como puede ser esto en todas universidades, o en todas las ciudades, perdón, para poder conocer las ciudades con la ciencia y matemáticas en particular, como este proyecto. Ujú. Y luego, pues, ¿cómo comenzó? Pues bueno, en verdad, o sea, dentro de todo este plan de iniciativas se me ocurrió en 2023, en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Matemáticas 2023, se me ocurrió comentárselo a un compañero de una empresa que ya está colaborando con el proyecto, y a partir de ahí pues fue comentárselo a él. Previamente había contactado con la Generalitat, el área de turismo, y, y sí que habían comentado que era un muy buen proyecto. Entonces, a partir de ahí pues fue haciéndose el proyecto, buscando las matemáticas de diferentes lugares, y siempre con el objetivo de intentar que la gente viese matemáticas en su día a día y que les quitasen ese miedo que pueden llegar a tener. Entonces, a raíz de ese correo, de buscar diferentes pruebas, diferentes espacios, diferentes lugares turísticos, fue como salió este proyecto a la luz. Y como dices, pues fue un proyecto que tuvo acogida del gobierno de la Generalitat, es decir, de la consejera y Ujú. incluso desde diferentes cargos, y fue un cargo que tuvo diferente repercusión. Seguramente lo leerías en La Vanguardia, porque salió en la contra de La Vanguardia, Sí, porque fue justo la Vanguardia se interesó muchísimo también por el proyecto y quiso darle demasiada difusión. Y en la propia entrevista se mencionan diferentes hitos así en la divulgación: la vez que pude estar con el presidente, bueno, contándole matemáticas, la vez que estuve efectivamente. en la Masía del Barcelona, la vez que estuve con María Brañas, se comenta todo eso en ese artículo. Y bueno, pues la verdad es que comenzando por ahí pues tuvo demasiada difusión. De hecho, una periodista de un periódico a nivel internacional se ha interesado por el proyecto, y es probable que las próximas semanas, no creo que tarde más que semanas, se publique en un periódico internacional justamente esta entrevista. Y nada, por el momento no puedo decir qué medio de comunicación es, pues sí que puedo decir que es un periódico de gran tirada internacional, probablemente bastante conocido, y Ujú. que la verdad que le va a dar difusión al proyecto porque cree que sobre todo es un proyecto que consigue que la gente le quite ese miedo a las matemáticas conociendo uno de los destinos más turísticos, en este caso, bueno, pues Cataluña, Barcelona. Así que bueno, yo creo que lo más importante es que la gente entienda que este proyecto sirve para sacar las matemáticas al tiempo libre, vamos a decirlo de una forma así. Sí.
Yo creo que lo está consiguiendo, pues por las muestras que nos han mandado tanto a la Generalitat como en este caso a la empresa colaboradora o en particular a mí por correo electrónico, que nos llegan bueno, pues cada semana aproximadamente, felicitando, animando, o incluso institutos que desean hacer actividad. Y yo creo que, bueno, pues todo esto demuestra que cada vez las matemáticas, y en este caso la ciencia, pues eh, están teniendo una mejor acogida por la sociedad en este caso. Y bueno, también preguntarte un poco cómo se organiza, ¿no? Porque obviamente eso está el plan en varias ciudades. ¿Eso habéis redactado ustedes? Bueno, habéis estudiado, supongo, las ciudades, contando sus curiosidades. ¿Habéis redactado tipo como un dossier y ya a partir de ahí son expertos, bueno, guías de la ciudad de los que que lo van comentando o son compañeros que pertenecen dentro del movimiento bueno, de virus matemático, que estáis esparcidos por ahí? ¿Cómo se organiza? Pues es un poco de todo, porque el proyecto en verdad, o sea, es muy libre, o sea, es muy abierto y permite diferentes enfoques. O sea, hay aplicaciones como MathITyMap que permiten hacer este tipo de rutas con el móvil. Hay paseos matemáticos que también organizan otras asociaciones que lo que hacen es un ruta, le acompaña a la persona y le explica, mira, pues esto, en este edificio estuvo el matemático no sé cuál, que son pues paseos un poco más informativos sobre la historia de una Ujú, ciudad. Pero luego está esta forma de hacer turismo que es más con retos, pero con un papelito que se lo entrega a la oficina de turismo. A veces sí que van acompañados, tanto de un estudiante, matemático y demás, o como un guía de la propia agencia de turismo, como otras veces simplemente cogiendo el mapa y siguiendo las indicaciones del propio folleto, el típico flyer, son suficientes. O sea, depende de la ruta y de las oportunidades que ofrece, sean algunas más o algunas menos oportunidades. Sé que en todas las ciudades de Cataluña, o sea, capitales, Lleida, Girona, Tarragona, ujú, Barcelona y Tortosa, Tortosa como parte de Tarragona, no es una provincia más, sí. Tortosa, pues en esas 5 ciudades se ofrece una visita matemática, pero con un flyer, incluye un mapa y pues, una serie de problemas matemáticos que abarcan desde lo más sencillo, como dices, de calcular la altura de un edificio, hasta problemas más complicados como en un comercio, calcular el número de manzanas que puedes comprar gastando menos de 5 euros, me parece que estaba el puesto. Entonces son problemas matemáticos que te invitan a usar una calculadora y el razonamiento matemático y están in situ en el propio lugar, en este caso turístico, además, los lugares todos sí que son turísticos en su medida y te permiten pues resolver un problema matemático pues utilizando los recursos que tienes en la ciudad. Y ahora, además de esto, ¿qué otras iniciativas tenéis en activo? Así que la gente a lo mejor aún no, al menos a mí desde un medio tradicional no me haya llegado o a la gente en general. A mí siempre me gustaría seguir o sea, con este tema de las rutas. Estoy segurísimo de que más ciudades se quieran apuntar. Ahora mismo hay algunas que otras comunidades interesadas en el proyecto. Y sí que es cierto que de cara al año, al curso que viene, sí que estaría bien seguir cimentando lo que es la divulgación, sobre todo porque el año que viene se organiza el Congreso Internacional de Matemáticos en Estados Unidos y estaría bien hacer diferentes actividades de preparación. Nos ha contactado la Unión Ujú. Matemática Internacional para hacer algunas de ellas. Joder. Y luego, sobre todo, pues estaría bien seguir haciendo esta divulgación porque yo creo que parece que cuando no la haces, vuelve ese miedo. Entonces hay que intentar mantenerla y creo que cada vez hay muchas personas interesadas en este tema de la divulgación. En el mundo de la universitario también hay diferentes asociaciones en diferentes universidades. La semana pasada, por el Día de las Matemáticas, participaba en la Universidad Complutense en un evento. Se Ujú, organizó una mesa redonda con diferentes entidades y todos teníamos este foco en común. O sea, que hay que asociarse a las universidades, con estas asociaciones de divulgación, Cometas, Vaya Primos, incluso con el grupo de estudiantes de la RESEF que tú comentas, ujú. para tener contacto con otros compañeros. Y yo creo que cuando ves que no estás solo en esto, te das cuenta de que tienes un empuje, tienes gente con quien confiar, tienes una fuente de apoyo y yo creo que al final eso es lo más importante. Yo creo que luego también, por ejemplo, la iniciativa de la Liga Matemática, que es una iniciativa que Ujú. justo también se me ocurre a mí y es que a veces cuando voy a dormir un poco más tarde se te ocurren algunas que otras ideas. Es una iniciativa que también pues va intentando que haya equipos que compitan entre sí y cuando se me ocurrió la idea decía, joder, si el fútbol lo ve tanta gente, imagínate que con una liga de matemáticas pasase lo mismo. Y aunque no es exactamente lo mismo, sí que es cierto que es una cosa que puede mover en las universidades un poco más el talento científico pues, que puedan tener sus estudiantes. Y yo creo que esto también mueve un poco a los medios y demás y animarse un poco a cubrir noticias
bueno, cualquier día del año es perfecto para hacer una iniciativa matemática. Eso también es, o incluso de física. O sea, eso es muy importante. Que no nos tenemos que restringir al día de no sé qué o a la semana de no sé cuál, porque yo creo Efectivamente. que las matemáticas y la física merecen ser divulgadas todos los días del año, porque todos los días del año hay un estudiante en un instituto diciendo, ¿y para qué me sirve esto? ¿Y qué rollo es esto? ¿Y vaya mierda es esto? Así que, ante un ¿qué rollo es esto? Mira qué chulo esto. Y yo creo que eso es lo más importante. Que verdad. Yo creo que hay que animar a los estudiantes universitarios a hacer esto. Y en la uni, claro, porque, o sea, tienes eso, virus matemático, eres vocal de competencias matemáticas de la Asociación Nacional de Estudiantes de Mates. Bueno, y otros, y estos, todos los proyectos que tienes aquí que me estás comentando, ¿cómo sacas tiempo después para estudiar? De verdad, ¿cómo lo haces? A ver, esto, yo cuando me preguntan, yo digo, esto es como si fuese un doble grado. O sea, yo creo que lo más destacable es decir que esto es como si fuese un doble grado. Y si haces un doble grado ya de mates y física, ¿qué dirías, Nico? Pues yo diría, es un triple grado. O sea, ¿es un grado más? A ver, es un grado más que tienes la suerte de que tienes tus propios límites y tus propias prioridades. O sea, yo, por ejemplo, hay semanas en las cuales te tienes que dedicar absolutamente a estudiar y no dedicas a Ujú. estos proyectos, y hay semanas en las que te puedes dedicar mucho más a estos proyectos. Yo creo que el día tiene 24 horas y yo creo que hay tiempo para todo. ¿Y cuántas Y, duermes? a ver, duermo 8 horas. En la Bueno, universidad puedo estar, o sea, las 8 horas, o sea, porque tomo en cuenta el tiempo de estudio, pues las sí, 4 horas sí. de clase y las otras 4 a estudiar o así. Y luego tienes otras 8 horas en las que puedes dedicar más tiempo a estudiar, puedes dedicar a divulgar, pero es que también puedes dedicar tiempo a salir de fiesta, que es lo bueno, que tienes tiempo para todo, o sea, no es excluyente divulgar con pasárselo bien. Entonces, al final, yo creo que pues este tema es muy interesante. De hecho, en física tenéis un referente, el chico Antonio de Physical Society, por ejemplo, que Sí, que aprovecha la divulgación para también hacer fiesta de la científica. Y yo creo que efectivamente. al final aquí, pues en este mundo, ¿no? de la divulgación, hay miles de opciones, hay muchísima creatividad de por medio, y yo creo que lo más importante es que todo el mundo se anime. Y además, quiero destacar pues eso, por ejemplo, yo cuando en la charla TED, por ejemplo, que estuve dando en Soria, por ejemplo, lo Ujú. mencionaba. Yo creo que las matemáticas son bastante para todo el mundo y nadie se tiene que echar para atrás con ello, y es lo más importante. Bueno, ¿y qué te parece ya que ya has llegado a un nivel de exposición que eres como el matemático referente de la uno, ¿no? De la televisión nacional? Porque en noviembre creo que fue que saliste explicando la probabilidad de acertar en un tipo test. Al final los medios de comunicación se han interesado por este proyecto. De hecho, como dato curioso, el expresidente del gobierno, José María Aznar, no me preguntes por qué, pero sigue la cuenta de Raíz de Mate desde hace casi Ah. 2 años. O sea, es curiosidades que ocurren en el día a día y no sabes por qué. Pero bueno, yo al final soy una persona que he hecho diferentes formas creativas. Yo te digo que, o sea, con diferentes políticos a nivel nacional he estado en actos de campaña para darles papeles de defender las matemáticas, de comunicar la ciencia, evitar que la Mm. gente esté desinformada con la ciencia, porque hay muchísimo, muchísimo miedo y muchísimo desinterés por estas disciplinas. Y yo creo que una cosa muy triste, y justo a día de hoy, o sea, día hoy, 30 de marzo de 2025, un dato demoledor. Ayer se dieron los resultados de la Olimpiada Matemática Española, es decir, los 6 estudiantes que van a ir a la Olimpiada Internacional de Matemáticas en Australia en julio de este Ujú. año, y ni un solo medio de comunicación, luego después de esta entrevista lo volveré a consultar, ni un solo medio de comunicación 24 horas después de dar los resultados, ha hecho eco de la noticia. Yo creo que esto es una noticia que nos debe hacer reflexionar como sociedad si de verdad ¿En estamos serio? interesados en felicitar a personas que se dediquen a deportes y en felicitar a personas que se dediquen a la ciencia en estas actividades que se siguen organizando incluso mucho más tiempo que algunos de los deportes que se realizan en los Juegos Olímpicos. Porque yo creo que al final esta estrategia de defender a deportistas porque tienen un organismo asociado como el Consejo Superior de Deportes, y no felicitar a nuestros jóvenes matemáticos o científicos que organiza la Real Sociedad Matemática Española, que es real desde hace más de 50 años, como la física, y no felicitarles en las instituciones o por políticos de primer nivel, lo único que demuestra es que haciendo falta esta divulgación para poder comunicar las matemáticas, y que estas cosas dentro de unos años sean la excepción y que no ocurran. Bueno, y ya para ir acabando, así vamos relajando un poco el tono, que tampoco te quiero tener aquí toda la tarde. Bueno, ahora mismo no sé cuál en sí es tu relación con las redes sociales, hasta qué punto puedes consumirlas o ver a otros compañeros divulgadores. o- A ver, en verdad, yo las redes sociales las utilizo eh, lo justo. En verdad, yo soy una persona que, aunque el móvil lo utilizo para leer, informarme y aprender, o sea, me gusta muchísimo aprender conceptos y con el móvil, es prácticamente lo que más utilizo en el móvil. Es cierto que el uso de las redes sociales
Bueno, lo típico de jóvenes usando Reels en general también a Sí. veces para salirse un poco del contexto también están. Pero sí que otras cuentas y utilizar redes sociales en general. Yo tengo la cuenta Rey de Mate para subir contenido, la de Virus Matemático y tal. Pero yo el uso de otras cuentas conozco muchas de ellas y consumo de muchas de ellas. Pero yo creo que aquí también es una cuestión que nos vamos haciendo un poco a conocer entre todos nosotros y estamos muy asociados. Aunque, bueno, ya digo, no uso tanto las redes sociales como para conocerlas todas y me encantará seguir conociéndolas a todas porque yo creo que lo más importante es no tanto redes sociales, sino este contacto como estamos haciendo tú y yo, que podamos conocernos, que podamos divulgar conjuntamente, que podamos hacer actividades conjuntas porque yo creo que la unión hace la fuerza y yo creo que aquí, saliendo de las redes sociales, el mundo real nos espera para comunicar matemáticas. Yo preguntarte eso de, bueno, ahora, ¿cuál sería el creador de contenido así de divulgación que más te hace gracia o de Esa es los que una más buena sigues? pregunta. Es que es tan difícil escoger entre uno de ellos porque decir el mejor es como si tuviésemos una relación de orden, ¿no? Vas a decirlo así. No, bueno, el que más, Y, al menos a ti, el que más te motive, o bueno, el que más te haga gracia, o el que más interesante lo vea, o cómo plantee su contenido. buah, pues en verdad es que yo creo que es que muchos de ellos han sido como inspiración, muchos de ellos están sirviendo como motivación y la verdad es que hay mucho nivel ahora mismo en redes sociales. Yo he de decir que, como decía al principio, cuando empecé no había casi ninguno. Y yo me acuerdo que cuando empecé a divulgar, Mates Mike acababa de empezar y ahora Bof. mismo es uno de los más conocidos de toda España. De hecho, le veré la semana que viene. Un saludo a Mates Mike. Ojo, Mates Mike es uno de los grandes divulgadores de las matemáticas en España. Aunque yo creo que, obviamente, Clara Grima, Eduardo Sánchez de Cabezón y Santiago García Cremades son uno de los tres más potentes que tenemos en España. Aunque Lemnis Math, Mates Cercanos, como decías al principio, entre otras muchísimas cuentas que hay en Instagram. Bueno, comunica matemáticas día a día y luego Mathfinity en inglés, Veritasum, está el Numberphile de siempre. Three Blue and Brown, está, como decía Javier Santalaya. Hay muchísimos divulgadores de las matemáticas y la ciencia que lo hacen muy bien y quedarme con uno de ellos sería muy complicado. Desde luego que Totalmente. he de decir que el amor personal que tengo por Eduardo Sánchez de Cabezón desde hace muchísimos años es inmesurable y el talento que tiene él, pero como muchísimos otros divulgadores al final, en conseguir llegar a ambientes desconocidos, inesperados, como decía, ¿no? De gente que quizás no conoce las matemáticas de otra manera, yo creo que es la clave, que es una de las cosas que se destaca en la divulgación, cuando eres capaz de llegar a personas que en un principio no esperarías que serían aficionadas por las matemáticas y que después de tu charla, tu actividad, al final acaban cogiendo ese gusto. Yo aquí, por ejemplo, yo también te digo, estuve en la Masía del Barcelona y a jóvenes del primer equipo del Barcelona y claro, no te esperas tú que esta gente esté escuchando una charla de matemáticas, ¿no? Total. Entonces, al final, este tipo de cosas son las que de verdad hacen que mucha gente se aficione por las matemáticas. Y bueno, y ya para cerrar también un poco esta parte tuya de aquí al futuro, ¿qué le espera a Nicolás Satanes? Complicado saberlo, pero a mí me encantaría dedicarme a la divulgación, mantener con la divulgación y a la investigación. Yo creo que son, como decíamos en toda la entrevista, o sea, cosas que son muy compatibles, que deberían de ser muy respetadas las ambas dos, y yo creo que es algo que me quiero dedicar de aquí al futuro. Así que yo espero dedicarme en ese aspecto. Bueno, me comentabas antes de grabar, ¿no? Que estabas ahí viendo temas de teoría de números, ¿no? Te querías especializar en esa rama. Ahora mismo estoy en un programa de hecho de investigación asistida con un matemático, como si fuese Ojo. el TFG, vamos a decirlo de esta manera, pero estando que en tercero ya tengo esta oportunidad de hacer Sí, esa investigación asistida con un matemático y bueno, estamos haciendo unas demostraciones de unas desigualdades, pero la verdad que me cuenta muchísimas cosas, le encanta contarme cosas, píldoras de conocimiento y la verdad es que aprendo muchísimo con él y la verdad que son cosas que se agradecen mucho, sí. ¿cuándo habrá colaboración bueno, es Sociedad Nacional de Estudiantes de Mates, Sociedad de Estudiantes de Física? Me encanta que hagas esta pregunta porque se van a pensar que está preparada. Desde cuando esta entrevista la vean mis compañeros de la NEM, se va a pensar que está preparada porque... pero no está preparada, la acabas de lanzar ahora mismo y Ah, me ha parecido muy buena. No, pero es muy buena pregunta es muy buena pregunta porque yo siempre lo digo. De hecho, justamente la semana pasada estaba con el chico que iba aquí, el grupo de estudiantes de la RSEF aquí en la UAB, y podrá constatar que justamente le decía lo mismo que te voy a decir aquí. Yo creo que hace falta, hace muchísima falta porque no hemos dicho en ningún momento de la entrevista, ¿no? Pero
al igual que gente que odia las matemáticas, ha habido siempre ese falso, voy a remarcar antes de nada, pique entre matemáticos y físicos, Buah. ¿no? Y es un pique que es falso, pero sí que es cierto que siempre está ese pique histórico, ¿no? Entre física y Sí, sí, matemáticas, de cuál es totalmente. mejor, de cuál es no sé qué, de esas aproximaciones. Obviamente yo soy team mates, pero es la A cosa por ver, la claro, que cada uno tira para su casa, pero obviamente no se dice su team, pero yo creo nos tenemos que realimentar. es que ese pique, sin los piques, no, sin esa competitividad no hay motivación. No, entonces yo creo que es una broma, obviamente. Entonces yo creo que Sí. muchísima gente tenemos que unirnos porque yo creo que al final, como decíamos, ¿no? Existe un encuentro de estudiantes de matemáticas, existe un encuentro de física y sobre todo hay que colaborar para que no coinciden las fechas, porque siempre coinciden y la gente de doble grado siempre tiene ese dilema de a Uf. dónde ir. Entonces hace falta colaborar mucho más y sobre todo hace falta colaborar porque somos dos disciplinas que estamos cada vez más demandados por las empresas y yo creo que esta demanda hace falta no solamente sacarle partido, sino hace falta mantenerla y hace falta sobre todo darse cuenta de que la sociedad hay una gran demanda de estas carreras y hay que unificarse porque somos, ahora aquí nos vamos a meter con el resto de carreras, una de las mejores carreras que existen en la universidad. Vamos. Aquí sí que no hay ninguna duda, así que, bueno, no, pero en serio, volviendo con sinceridad, o Sí, sea, sí. yo creo que, aunque todas las carreras son importantes, yo creo que matemáticas y física están demostrando un marcaje de este siglo XXI y hay que seguir con ello. ¿Qué dificultades te encuentras en tu día a día en el nivel de divulgación, de organizar una actividad? Porque es un miedo que tiene la gente a la hora de divulgar, o tiene por qué ser en redes sociales, sino a la hora de montar una actividad, el decir, oye, ¿y cómo me pongo yo en contacto con un colegio? O tú, en tu caso, has ido directamente a la Generalitat, ¿no? Al gobierno de Cataluña. O sea, ¿cómo un estudiante de a pie puede llegar a... O sea, uno cree que a lo mejor es algo imposible, que tiene que haber un montón de burocracia por medio, y a lo mejor simplemente mandar un correo, quién sabe. Pues mira, de hecho ahora mismo aquí o sea, doy un aviso a la NEM que va a ir a la conferencia de decanos de matemáticas y ahí se va a meter el tema de la divulgación. Me alegra de que en estos espacios, ¿no? de universidad se metan estas cosas de divulgación y creo que es muy importante. Respecto a la pregunta de esto, ¿no? De cómo se contacta con un colegio, cómo se contacta con un instituto, como digo, la unión hace la fuerza y todos podemos volver a nuestro instituto pasado, dar una charla que es una iniciativa, aparte de comunicarnos a los allegados y demás, y dar una charla en un instituto es una charla una actividad muy básica de comunicar la matemática, la física y la ciencia, muy bonita y muy interesante. Pero volver a los institutos es una actividad que es contactar con tus antiguos profesores y demás. Y luego, pues, también los medios de comunicación que están abiertos siempre pues, a escuchar las diferentes iniciativas que se realizan pues, en las diferentes universidades, ciudades, por grupos de estudiantes que están muy bien. Así que eso es un poco una de las cosas que parecen difíciles, pero no lo son. O sea, y de hecho aquí yo, por ejemplo, aquí hay una cosa que siempre me preguntan muchas veces, ¿no? Que de hecho, por ejemplo, yo creo que es muy importante destacar para hablar de una dificultad muy importante, es porque me preguntan, esto lo voy a destacar en esta entrevista, nunca lo he comentado nunca antes, porque Ojo, en primicia. me interesa. Pero esto es una primicia, ¿no? Pero siempre muchas veces se preguntan las personas en esto. ¿Y tú por qué, por ejemplo, esto es una reflexión también personal muy importante, Ujú. se preguntan, ¿y tú, por ejemplo, en las fotos por qué nunca miras a la cámara, verdad? Es una de las Sí. cosas que siempre la gente se llega a preguntar. Yo creo que, mira, aquí hay dos cosas y la primera de ellas es mucha gente se pregunta que la gente que divulga matemáticas tiene que ser perfecta, ideal, no sé qué. Mira, pues yo tengo esa cuestión que es una cuestión, bueno, mi biografía LinkedIn tampoco es que sea nada secreto, pero bueno, tengo una condición esta de autismo y demás. Yo creo que Ujú. eso también te hace, como decía la Greta Thunberg, ¿no? Un superpoder, ¿no? Pero yo creo que aquí también, sobre todo lo digo por dificultades, porque hay mucha gente que se dice, ¿y si no soy suficientemente válido para divulgar? Mira, yo creo que aquí acabo de mencionar esta cuestión, ¿no? De lo de autismo y demás para ponerlo como punto de partida, pero hay muchísima gente que dice, ¿y si no soy suficientemente válido para divulgar? Yo creo que eso es una de las cosas que hay que quitarse en la cabeza, porque divulgar lo puede hacer prácticamente cualquier persona que tenga la pasión y el amor suficiente para querer comunicar lo que está aprendiendo. Y yo creo que aquí, de verdad, que todas las personas que quieran divulgar y comunicar lo que están haciendo, desde el amor, desde la pasión, lo van a poder hacer. Y ya te digo, ya seas el más social de la clase, el menos, no sé, cualquier persona, de verdad, lo va a poder hacer muy bien y va a poder conseguir que su entorno se aficione por esta disciplina. De hecho, o sea, como reflexión, o sea, yo me acuerdo que cuando di la charla TED, por ejemplo, esto del contacto visual, la gente me decía, mira, tienes un 2 por uno, la gente se va a quedar llamativa fijándote en eso y se le va a quedar más claro su mensaje. Y a día de hoy, por ejemplo, tengo algún correo electrónico que es como dicen, mira, por el hecho de eso, me ha llamado mucho más la atención tu charla, no sé qué tal. Así que yo creo que este tipo de cosas, pues son cosas que quiero destacar porque mucha gente se queda con el miedo de, ¿y si no soy capaz? ¿Y si no soy válido? ¿Y yo qué? ¿Y yo por qué? Yo creo que hace falta.
Y dificultades, la mayor dificultad que hay al divulgar es la que uno hace que no divulgue. La de no puedo o yo no soy capaz. Así que esa es la mayor dificultad. Ser una persona curiosa hasta cierto punto es un fastidio porque quieres aprender tantas cosas, pero no te da la vida, no tienes tiempo para... Es verdad que pues, tengo muchos compañeros en física que les atrae mucho el campo de la filosofía o esta parte más bueno, que malamente decimos que es de letras, ¿no? Como puede ser el campo de la literatura y demás. Yo creo que es algo que está muy compaginado. Bueno, la filosofía más, ¿no? Porque al fin y al Yo creo cabo que el mayor todos problema, nacemos de la misma... sí. Yo te voy Sí. a contar una cosa que creo que esto es un secreto que nunca se cuenta, pero yo creo que el mayor problema que tenemos como sociedad es pensar que el aprendizaje tiene que ser reglado, tiene que ser paso por paso. Y mira, yo soy una persona que, por ejemplo, yo pienso que eso no viene bien, porque yo, por ejemplo, pienso que dices, Buah, me encanta la filosofía, pero ¿te gusta la filosofía o te gusta aprenderte la filosofía? Porque a mí, por ejemplo, yo soy una persona muy reflexiva, muy crítica, y no Ujú. he tenido que leer ningún libro de filosofía para poder hacerme grandes reflexiones. Entonces, yo creo que al final lo más bonito es poder aprender por cuenta propia, ¿no? El Claro, autodidacta, sí, sí, sí. ¿no? Entonces yo creo que al final, por ejemplo, si te gusta la filosofía, pregúntate qué es lo que te gusta la filosofía. ¿Te gusta leerte libros de filosofía? ¿Te gusta aprenderte sobre filósofos? ¿O simplemente te gusta pensar? Si te gusta pensar, cógete con Ya el ChatGPT piensas. y pregúntale una pregunta al ChatGPT y dile, oye, ¿por qué cuando vas por la calle y te encuentras en el suelo algo brillante siempre te agachas porque piensas que es una moneda? Yo qué sé, preguntas tontas que te puedes hacer en un autobús en un día de mañana. Entonces yo creo que al final el aprender por aprender, por ejemplo, es una cosa que el titulismo, ¿no? La gente que dice, "Buah, quiero tener 40 títulos, quiero tener 50 grados, no sé, que el titulitis, menos mal que cada vez más está desapareciendo porque nos estamos dando cuenta de que hay gente con un grado que llega a puestos avanzados, a veces por el dedismo o a veces por el hecho de tener iniciativa propia, pero hay gente que con 50 títulos no llega tanto, entonces yo creo que el titulismo está dejando de moda, pero es cierto que mucha gente quiere aprender de formas complicadísimas, y digo yo, pero aprende con más tranquilidad. Y luego no pasa nada por enfocarse en un grado, en una cosa y luego tener diferentes pequeñas aficiones. Porque hay gente que dice, es que me quiero centrar solo en esta cosa. A mí me encanta la teoría de números y yo sé que me dedico a la teoría de números, pero mira, por otro lado, me dedico mucho a la divulgación y no pasa nada por ello. O igual, por ejemplo, un día me interesa más otra cosa, pero yo me gusta mucho la teoría de números y soy capaz de estar toda una tarde leyéndome un artículo de teoría de números. Ujú. Pero yo creo que al final lo más importante es lo que te digo, es aprender con gusto y disfrutar de lo que aprendes. Porque al final, si no disfrutas o no aprendes de verdad, no estás como perdiendo el tiempo. Y hay que encontrar a gente con la que puedas comunicarlo y que. Y yo creo que eso, ya te digo, en la sociedad ser encontrar a gente que le guste es una cosa preciosa. Yo en Pamplona, por ejemplo, una de las cosas que más me gusta de Pamplona es que hay un profesor que se llama Gustavo Ochoa, que para mí es una de las mejores personas que conozco. Es un profesor de la Universidad Pública de Navarra, hace las preparaciones de Olimpiada Matemática y desde que estoy en primer de bachillerato tengo el gusto de conocerle porque cada vez que Ujú. voy a Pamplona le digo, Gustavo, este fin de semana vas a hacer una preparación de la Olimpiada. Y son 3 horas y media en donde prepara a sus alumnos, en donde puedes preguntarle, mientras que pone un problema, cualquier cosa de matemáticas, en donde va muchos niños, adolescentes, incluso exolímpicos, o sea, gente de mi edad o más mayores que han estado en las Olimpiadas, y es un Ujú. espacio de 3 horas y media en donde, las matemáticas se exprimen como si fuese un zumo de naranja. Desde el principio hasta el Buah. final lo disfrutas y es una maravilla. Entonces yo creo que al final el aprender es una cosa que cuando, sobre todo la puedes hacer compartida o incluso en tu casa individual, cuando la disfrutas de verdad, es que es maravillosa. Y yo creo que cuando encuentras esto, es lo más bonito que hay. Así que ya te digo, a esta gente que le guste la filosofía, a esta gente que le guste otras disciplinas, que no lo vea como algo negativo, ¡buah, qué mierda! Me he metido en física y ya tal. Puedes tener gustos secundarios, ¿sabes? Claro, sí, O sí. sea, que esto no es como el amor, bueno, a ver, que está la poligamia, ¿sabes? Pero esto no es como el amor que tú digas solamente una y ya está, ¿sabes? Pero es que en los gustos de aficiones es que te pueden gustar tantas cosas que puede ser físico de partículas en el CERN y luego interesarte por tu cuenta en ir al gimnasio, en aprender sobre la nutrición, en aprender sobre no sé cuál. Y eso no es incompatible, o sea, ya te digo. Hay científicos muy conocidos, yo qué sé, se me ocurre el Roger Penrose, por ejemplo, Ujú. que es matemático físico, pero tiene aficiones por, no me acuerdo qué era, sobre los juegos de mesa o no sé sobre qué era, una cosa así. Pues es que hay muchísimos casos así. Científicos que han llegado hasta la cumbre de su disciplina y además tienen otros gustos. El Peter Schulze, por ejemplo, Peter Schulze, que es matemático alemán, que hizo espacios perfectoides, es la cream de la cream de la matemática ahora mismo, Joder. tocaba en un grupo de música. Es que Ah, no es incompatible, o sea, no es incompatible tener un gusto con otro. Entonces, no, a al ver, final, mi mayor referente, mi top de la vida es Brian May, Brian. que Brian May, guitarrista de Queen, que es Ah, astrofísico.
Y Ah, claro, que siempre sale, como en alguna entrevista, tiene el rótulo de leyenda del rock y astrofísico. Pero a mí es es como, a mí es el pináculo de la humanidad, la verdad. No, pero yo que es tal cual. la astrofísica, la verdad que es una disciplina que creo que se llena, por ejemplo, de gente muy conocida. Ya tenemos al Neil deGrasse Tyson, el Tyson Sí, el este, negro. bueno, tengo una anécdota un poco curiosa. Es que, ya te digo, con este tema de la divulgación me han pasado cosas muy curiosas, ¿vale? No me juzgas, pero tengo un correo electrónico de su asesor con una carta firmada por el Neil, porque Sí, durante la pandemia le mandé un correo electrónico y me dijo, he leído sobre tu iniciativa y me parece interesante esto que haces. Sigue adelante, Nicolás. Luego firmado por el Neil este. O sea, son cosas así que, y bueno, y luego una carta del jefe del gabinete del Pedro Sánchez. Tengo una carta o sea, una carta de, no sé, bueno, es que tengo bastante, es que muchas, es que podría estar así todo el día, pero me gachi. al final me han pasado muchas cosas durante estos años. Luego, por ejemplo, de la revista Time, por ejemplo, .com, te mandan una carta, o sea, bueno, al final son cosas que han ido pasando a lo largo de estos años y yo creo que en parte yo he oído como diferentes agentes sociales así que dices tú, hostia, tal, no sé qué, vamos a contactarla por la cara con no sé quién y te responde, o por la cara con no sé cuál y te responde. Y yo creo que al final es eso, ¿no? Que yo creo que las disciplinas, yo creo que la sociedad se va dando cuenta más de que esto hace falta, pero yo creo que es gracioso, ¿no? Que pasen estas cosas, ¿no? Pero lo que te digo, que no, es que no hay que tener gustos secundarios, no hay que tener miedo a aprender. El aprender es súper bonito Sí. y ya te digo, en Neil deGrasse es que lo que te digo, la astrofísica siempre veo a gente que dices, tú, "Jo, es que se están haciendo súper famosos los astrofísicos y cada vez más, que lo malo es que hace ese efecto en cadena de que cada vez va a querer haber más astrofísicos y yo Claro, en la UAB, por ejemplo, veo que los físicos quieren ser astrofísicos, pues digo yo, no vas a ser Neil deGrasse, ¿eh? O sea, bueno, y sí, bueno, no es que no vayas a ser, es que va a ser muy difícil, ¿eh? es lo que está comentando. La astrofísica yo creo que es de las ramas que más tira por lo espectacular que es y yo creo que, bueno, yo por ejemplo entré en física para ser astrofísico porque yo en segundo de la ESO me pusieron un documental del universo con agujeros negros y yo digo, yo quiero estudiar agujeros negros. Es súper bonito. Yo creo que lo más bonito de todo esto es tener identidad propia. A mí, por ejemplo, la gente que hace las cosas por imitación, por ejemplo, a mí eso yo digo, mira, puede ser un Neil Grayson, ¿sabes? Estudiando mecánica cuántica o estudiando teoría de números. O sea, es que Claro. no vas a ser un Tyson por ser astrofísico, o sea, no hace falta hacer imitación, ¿sabes? Porque la imitación no funciona. Pero si es por afición de verdad, o sea, es maravilloso, es lo más bonito que hay. Bueno, te iba a pedir ya para acabar un mensaje a la gente, a esa gente que ahora mismo a lo mejor le tiene miedo a las matemáticas, ¿no? Así un mensaje de esperanza a esa gente que le dirías y otro también a esos estudiantes a lo mejor que se encontraban en esa misma posición que tú hace unos años, ¿no? Estás terminando secundaria, bachillerato, quieren explorar una carrera, les gustaría también empezar a divulgar, pero no saben muy bien cómo hacerlo, ¿no? Esos dos mensajes así para terminar. Bueno, respecto a la gente que no le gusta, es que yo lo que te diría es pedirles directamente que les gusten. O sea, es que no hay otra. Así, pum. Cuando alguien te dice que no gusta las matemáticas, es que además es muy fácil captarles de que te está mintiendo. Yo estos días he estado en la feria Madrid es Ciencia y la gente te dicen, ay, es que no me gustan las matemáticas. Y es que igual no le gusta pensar, igual, igual lo que sea, pero acabas contándole algo y te dice, bueno, pues sí que me gustan, pero de verdad, te lo dicen en serio. Y yo creo que son cosas que es que decir que no te gustan matemáticas es como, ahora no quiero ir a comer, ¿no? Yo creo que es una cosa muy rápida. Entonces, lo más importante es quitarse la cabeza el yo no valgo para las matemáticas, todos estos sesgos que lo único que hacen es quitarle a la gente el interés por las matemáticas. Así que lo más importante a esta gente que no le gustan es que se lo quiten de la cabeza y que gusto cogen interés. Sí que es cierto que muchas veces hace falta esa pequeña píldora Sí, de ayuda y pido a esta gente guay de la clase o pido también a las universidades a que puedan organizar iniciativas como estas rutas matemáticas, como cuestiones que se pueden llevar con Granada, todo tipo de iniciativas que sean válidas para conseguir que la gente pues, pueda participar en este tipo de cosas. Y a la gente que le guste, pues que participe en estas actividades de matemáticas, que entre a divulgarlas, que entre a conseguir que sus compañeros les interesen por las matemáticas y, y que se den cuenta, ¿no? de que esta disciplina es un campo, como hemos dicho, infinito. O sea, es un campo que es muy grande y que cuanto más sabes, más te das cuenta de que no sabes. Entonces, yo creo que aquí también hay que estar a hombros de gigantes y hablar con la gente que te pueda enseñar, estos referentes, ¿no? Como yo he dicho también, el profesor de la Universidad Pública de Navarra, Gustavo Ochoa, ujú, que me ha servido bueno, pues para motivarme muchísimo. Yo creo que profesores como él o como otros muchos, pues
que te ayuden a seguir motivándote y aprendiendo y bueno, llegando hasta los niveles donde tú quieras, porque al final el aprendizaje, aunque a veces parezca aburrido, a veces digas tú, "Uy, parece que caes en la desmotivación absoluta". Yo sé gente que está en cuarto y que dice, "Buah, qué bien que acabo ya, menos mal, porque quiero irme ya de la universidad". Yo creo que lo más importante es nunca caer en que hemos sido personas que hemos cogido interés, que gracias a que hemos cogido ese interés y que no tienes que perderlo porque tienes que contagiarlo. Así que hay que seguir Excelente. motivando y nunca desanimándose. Eso es mi mensaje para la gente que le gusta. Muchas gracias, Nicolás, por tu tiempo. De verdad, ha sido un ratazo que hemos estado aquí hablando, incluso antes de empezar a grabar. Y ya está, sí, eso, agradecerte mil, porque de verdad que cuando contacté contigo la primera vez, cuando te escribí por LinkedIn, yo estaba, ya verás tú que me va a contestar este, ¿no? La verdad tenía muy poca esperanza, pero bueno, me alegro de que haya derivado en esto, en esta conversación tan agradable. De verdad que me ha encantado. He aprendido mucho sobre tu visión y espero que esto le llegue a mucha gente y que también eso se anime, que le pierda el miedo a las mates y la gente que quiera divulgar que se anime a dar ese paso, ya sea por redes, ya sea de manera en la calle, en colegios, que le pierda ese miedo. Y ya está. Y espero que nos podamos encontrar algún día, ya sea en Barcelona, en Granada, en punto intermedio, cualquier sea, en un congreso, encuentro estudiantes. Y ya está, que lo he dicho, muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos pronto, desde luego que sí. Y que nadie pierda el miedo, a contactar a Eso. la gente que hace divulgación, que estamos súper abiertos. Vale. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de Realizando la Ciencia. Espero que os guste. Sea así, compartidlo, dadle mucho amor. Y pues ya me comentáis qué os ha parecido. Y si queréis que traiga, que intente buscarme la vida para traer a más gente con esta calidad. Así que nada, chicos, nos vemos.